El acta de la sesión 67 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 68 queda a disposición de los señores y señoras diputados y diputadas. Ofrezco la palabra. Primero la cuenta. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos: correo electrónico de la diputada señora Cristina Girardi, mediante el cual remite una solicitud del señor Mauricio Pérez, encargado de equipo gastronómico, y presenta su proyecto Museo Gastronómico. El señor Pérez de hace tiempo viene desarrollando algunos proyectos como es la alimentación sana, con componentes de nuestra tierra como es el luche, el cochayuyo y otros. Al respecto solicitaron audiencia. Sí, solicitaron ser recibidos por la comisión para que vengan a explicar un proyecto que es bien especial. Son de Santiago. Conforme a lo solicitado, a la Biblioteca del Congreso Nacional remite informes sobre el proyecto de ley que modifica la ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, para exigir a los diarios electrónicos el cumplimiento de las exigencias establecidas para los medios de comunicación social, que está hoy día en tabla. En síntesis, la biblioteca concluye que bajo la legislación vigente en Chile, los delitos de injuria y calumnia pueden cometerse mediante cualquier medio de comunicación social, incluyendo Internet. A ellos se les aplican las penas de la ley 19.733, que es la ley sobre libertad de opinión, información y ejercicio del periodismo. Esta ley establece tipos penales específicos para estos delitos cuando son cometidos mediante cualquier medio de comunicación social, no solo mediante prensa escrita. El proyecto de ley no altera el concepto de medio de comunicación social, sino que solo modifica el concepto de diario, incluyendo en él los diarios electrónicos o digitales. La consecuencia de ello es que para que una publicación digital o electrónica sea considerada diario digital o electrónico, debe ser publicada a lo menos cada 4 días a la semana y debe cumplir los demás requisitos establecidos en la propia ley sobre libertad de expresión, señalada de las formalidades de funcionamiento de los medios de comunicación social. Dicha modificación puede tener efectos procesales al facilitar la investigación de tales delitos y la persecución de sus responsables. Sin embargo, dicho efecto puede verse afectado al no considerarse diario la publicación por el inciso tercero nuevo que propone el proyecto de ley, que dispone que bajo ningún aspecto las diferentes plataformas digitales se considerarán diario de conformidad a esta ley sin el consentimiento expreso de sus propietarios. Por lo tanto, la consecuencia positiva señalada precedentemente podría quedar entregada a la voluntad del eventual responsable del delito. A juicio de la persona que informa a la biblioteca, el proyecto de ley no soluciona un problema procesal actual de que los delitos cometidos por Internet pueden tener origen fuera de Chile. Hay páginas ORG, página ESAR Argentina, caso en que los tribunales chilenos no tienen jurisdicción para conocerlos. Dicha observación no sería aplicable a los diarios digitales, pues el proyecto de ley propone que los diarios digitales o electrónicos deban acreditar la inscripción de dominio en Chile. También se recibió un oficio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, mediante el cual, respondiendo a la comisión, señala en lo que respecta a adoptar medidas necesarias para la correcta aplicación de la ley 20.809, que fue lo que pidieron en Pascua respecto a la aplicación de las normas tributarias, informa que el Servicio de Impuestos Internos se encuentra en una consulta pública de los interesados a través de su página web, del 2 de marzo hasta el 31 de marzo, para el borrador de circular
que contienen las interpretaciones de orden tributaria relativas a dicha ley. En dicho proceso podrán presentar su inquietud en el tema tanto la comisión como las personas que así lo necesiten. Eso es todo, presidente. Ok, muchas gracias, secretaria. Respecto, digamos, a la cuenta, ¿cuál nota? ¿Lo último? La cuenta. Está el de la biblioteca y le paso la copia de lo último. ¿El oficio de la... esa? ¿El oficio de la De mi- biblioteca está? No, el oficio del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Ese están pidiendo. Y la verdad es que esa carta debía haber sido entregada para haberse leído cuando tratáramos el proyecto. No antes, la carta de... O sea, no la carta, el informe de la biblioteca, para haberlo tratado durante el proyecto. Pero ¿cómo No en va a la... tratar ahora y va a entrar una persona? Sí. Para que lo tengan como antecedente. Para que... Sí. Respecto a la... Sí, diputado Isacor. ¿Varios? ¿Cuenta? Varios. Señor Isacor. Gracias, presidente. Coincido con su posición de que efectivamente quizás el informe, la lectura no está de más, pero yo creo que podría haber sido materia de... O sea, han anunciado y ha sido materia cuando ya estemos tratando el proyecto, para no confundir justamente las etapas de la sesión. Pero, presidente, sobre un punto varios me gustaría pedir a la comisión poder oficiar a la Corporación Cultural de Rancagua, porque el próximo 31 de marzo se va a iniciar a nivel nacional la temporada de ópera. Y yo encuentro que es bastante relevante que en una provincia, en una región, fuera de Santiago, se inicie un año más la temporada de ópera con la obra Don Giovanni, además que y con elenco de la propia Corporación Cultural de Rancagua. Y en ese sentido yo creo que esta comisión podría observar esa situación y felicitar a la Corporación Cultural por los esfuerzos que hace, porque créame que competir, entre comillas, con el Teatro Municipal de Santiago o con el Teatro Las Condes en recursos, en una serie de cosas, es bastante difícil, encuentro yo, más allá que sea mi distrito, creo que es bastante notable y loable el esfuerzo que hacen como corporación regional por estar en la primera línea de la creación y de la oferta artística y cultural en el país. Una carta, un oficio, un documento que emane de la comisión como comisión finalmente. Presidente, esta comisión fue a sesionar a Lota y tuvo amplio conocimiento de todos los problemas que tiene en el ámbito cultural. Y me ha enviado una carta la presidenta de la Comisión de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Lota, que yo después espero remitirle a la Secretaría, pero donde solicitan que la comisión los pueda recibir, al alcalde, a los concejales y a la Comisión de Cultura, para exponer sobre el proyecto de revitalización de los barrios patrimoniales, que estuvo liderada por el Consejo de la Cultura y la Arte y después pasó a la SUBDERE. Lo que dicen es que en términos generales significa una importante cantidad de dinero que ingresa a la municipalidad para invertir en distintos proyectos, pero solo en un polígono determinado. Eso fue algo que lo expusieron allá. Y lo que ellos quieren es ampliar ese polígono y quieren venir acá para ver cómo los podemos ayudar. Eso es, presidente. Sí. Ya, sí, pues, tuvo el subsecretario de Desarrollo Regional aquí hablando del tema. Quisiera proponer lo siguiente respecto a la solicitud de nuestro colega Teller, y es que, como además también hay una solicitud de la diputada Girardi para que recibamos a un proyecto museo gastronómico, a un señor que pudiéramos, como lo habíamos conversado, como ya la próxima sesión empezamos a tratar el proyecto, que pudiéramos juntarnos un lunes, juntar un par de audiencias más, esperar quizás un poquito más de tiempo, y poder juntarnos una hora y media y recibir a todas aquellas personas que nos tienen la audiencia. ¿Habría de acuerdo para eso? El lunes nos ponemos de acuerdo, ¿qué lunes? Cosa de juntar unas dos audiencias más. No, es que de repente decir, no, es que este lunes, el otro, no. Esperemos quizás un par de audiencias más, ¿les parece? Ya, ok, acordado. ¿Sí? Sí, es que para pedir a la Secretaría, o usted, si nos puede
si nos puede refrescar o reactualizar el calendario con respecto al proyecto, a la indicación sustitutiva del Ministerio de Cultura, para ordenarnos en las fechas, por favor, presidente. Con mucho gusto la secretaria nos hará una actualización. Y vamos a funcionar a esta hora y... Presidente, hay un plazo hasta el 4 a las 12 para entregar las indicaciones. Eso, y ustedes tienen en sus carpetas, si no le están sacando fotocopia, que llegó ayer muy tarde, un compendio sobre las opiniones de la jornada temática, en lo que he hecho por la biblioteca, en lo que están de acuerdo, y las propuestas concretas también están consideradas para el efecto de presentar indicaciones. Y respecto a estas dos excusas llegaron también para el tema de hoy, presidente, cuando usted quiera hacer. Sí, no, eso fue el tema de hoy. Pero respecto al, además quedamos en acuerdo, si no mi memoria no me falla, en que vamos a sesionar después de que termine la sesión de los días jueves, vamos a sesionar durante 2 horas. Una vez terminada la sesión del día jueves. Ese era el acuerdo, ¿cierto? Sesión de sala, sesión de sala. También se lo íbamos a solicitar a la sala, a la mesa, que nos permitiera sesionar paralelo. Ah, vamos a intentarlo, y si no quedaría después de la sala. Voy a hacer la gestión con el nuevo presidente, que pero no escucha. O quizá un vicepresidente podría influir en la decisión. Si tenemos algún vicepresidente amigo conocido que le guste esta comisión, podría ser de Muy bien, vamos a hacer los oficios correspondientes. Muy bien, hacemos pasar entonces a las personas que están afuera, asesores, etcétera, y vamos a partir con el tratamiento del tema. El objeto de esta parte de la sesión es que tratemos el proyecto de ley que modifica la ley 19.733 sobre las libertades de opinión, para exigir que a los diarios electrónicos el cumplimiento de exigencias establecidas para los medios de comunicación social. Proyectos refundidos, etcétera. Ya están invitados hoy día la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, el señor Ricardo Hepp Kuchel, y la asesora legislativa, la diputada señora María José Hoffman, señora Angélica Silva. Entiendo que la señora Angélica Silva está. La señora presidenta del Colegio de Periodistas me llamó anoche por teléfono, mandándome sus excusas por no poder estar presente, creo que las mandó también por mail, debido a que tienen una reunión hoy día muy importante del gremio a las 10 de la mañana, y por eso no alcanzaba a estar. Un tema que digamos que están negociando respecto a lo que dice temas, digamos, obviamente con el Colegio de Periodistas. Lo que hizo ella fue mandarme una carta con su opinión respecto, digamos, a las mociones, a estas mociones, que la voy a proceder a leer también para que estén en conocimiento de todo. La voy a mandar por correo para que todas la tengan, en donde ellos dan su opinión respecto al proyecto, la posición que ellos tienen, porque además saben que no podemos dilatar más, digamos, la tramitación, o sea, la idea era sacarlo hoy día. Además, llegaron dos... Don Francisco Moreno, que está diciendo que está en la misma reunión. Don Francisco Moreno, quien era representante de don Ricardo Hepp también, de la Asociación Nacional de Prensa, que por lo mismo también no podían acudir hoy día. No mandaron documentos, eso sí. Claro, y estaban pidiendo que los recibiéramos en otra oportunidad, cosa que obviamente no sé si va a poder ser, digamos, porque vamos a tratar de sacar esto hoy día. Voy a solicitarle primero a la señora Angélica que proceda a sentarse en la mesa, y antes de eso voy a leer la carta que envió la presidenta del Colegio de Periodistas para que todas las tengamos. De ahí se la envío por correo a la Secretaría para que se las mande a ustedes de inmediato. Dice: diputado señor Ramón Farías, presidente de la Comisión de Cultura y Comunicación. Como Colegio de Periodistas de Chile, venimos a entregarle nuestra opinión respecto a dos mociones parlamentarias refundidas en los boletines 9460-19 y 9461-19, que modifican la ley 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo,
con el objeto de reconocer expresamente a los diarios electrónicos como medios de comunicación social y exigir a estos el cumplimiento. Ojalá que pudiéramos hablar por teléfono afuera, muchas gracias, para comunicación social, y exigir el cumplimiento de las exigencias establecidas para este tipo de publicaciones. Desde nuestro punto de vista, con las últimas adecuaciones realizadas a la iniciativa en el nuevo primer informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología de la Cámara de Diputados, se introduce un elemento de voluntariedad sobre los dueños de los sitios virtuales, en la frase, comillas, bajo ningún aspecto las diferentes plataformas digitales se considerarán diario de conformidad a esta ley, sin el consentimiento expreso de sus propietarios, cierre de comillas. Aquello deja la iniciativa en una condición prácticamente inocua, eliminando cualquier interpretación maliciosa que pudiera ampliar el concepto de medio de comunicación social a plataformas virtuales que no lo son, lo que podría haberse convertido en una clara lesión al derecho de la libre expresión de la ciudadanía. Dicho lo anterior, quisiéramos reiterar, tal como lo hiciéramos públicamente al inicio de esta discusión, que este proyecto no mejora, ni mucho menos resuelve, el problema de fondo asociado a la escasa pluralidad de los medios de comunicación en Chile. Esto, pues las plataformas virtuales, hoy no reconocidas legalmente como medios de comunicación social, han librado la batalla jurídica para ser reconocidas como tales, con resultados exitosos. Sobre todo porque, a nuestro juicio, para analizar el escenario de exiguo pluralismo mediático en Chile, se requiere confrontar el problema estructural asociado a los elevados índices de concentración de la propiedad del sistema de medios, uno de los más altos en América Latina, según diversos estudios internacionales y la propia Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo número 12 propone leyes antimonopólicas para evitar este tipo de concentración que daña la democracia. Es aquel el gran impedimento para que más voces e interpretaciones de la realidad puedan tener plataformas de visibilidad, garantizando con ello el derecho a la libre expresión, como lo que es una garantía colectiva. Chile requiere abrir un debate serio sobre el sistema de medios de comunicación social, que incluya temas como el pluralismo y la diversidad, además de la revalorización de los medios públicos y sociales o sin fines de lucro. De lo contrario, seguiremos teniendo mociones pobres que no resuelven el fondo del problema. Hoy las democracias avanzadas del mundo estudian y construyen regulaciones innovadoras que coayudan a los estados a garantizar el derecho humano a la libertad de expresión frente a fenómenos como la concentración de la propiedad mediática asociada a una enorme desigualdad a la hora de comunicar que lesiona la necesaria diversidad del debate democrático. Atentamente, Javier Olivares, presidente del Colegio de Periodistas de Chile. Es el correo que se los hago llegar en 2 segundos, digamos, a cada uno de ustedes, a la Secretaría para que lo reparta, del Colegio de Periodistas de Chile. Ella, claro, lo que me señaló también por teléfono, se explica acá, es que ellos están de acuerdo con el proyecto, pero sienten que hay un debate que hay que dar, un segundo debate, que dice relación con la libertad de los medios de comunicación, cómo se puede abrir a los monopolios o a los duopolios que hoy día existen respecto al tema de los medios de comunicación, a la concentración. Creen que hay un debate, digamos, que hay que iniciar y que obviamente este proyecto no lo toca, pero que a ellos les gustaría tocar. Eso yo diría que es como la síntesis de las conversaciones que tuvimos en Ciencia y Tecnología con ella, que tuve yo anoche y que también de alguna manera en esta carta la está mencionando por teléfono. ¿Le damos la palabra a la señora María Angélica o o alguien quiere hacer algún comentario respecto a esta carta? Sí, vamos a mandar el texto de inmediato. Bien, entonces, mientras mandamos el texto, vamos a darle la palabra a la señora Angélica Silva Troncoso, quien es asesora legislativa de la diputada María José Hoffman. ¿Por qué Angélica Silva, digamos, está sentada aquí adelante? Porque ella es, junto con la diputada, la que construyó, digamos, este proyecto, por lo tanto, para que nos lo explique quizás con un poco más de detalle. Así que le doy la palabra, señora Angélica. Tiene la palabra. Justo debajo del vástago ese. Buenos días, señor presidente. Buenos días, diputadas y diputados. Como ya lo señaló el señor presidente, vamos a conversar sobre las modificaciones a la ley 19.733 sobre libertades de opinión e información en el ejercicio del periodismo.
El proyecto original nace como dos proyectos que luego se refunden, eso ya lo hemos conversado. ¿Y cuáles son los objetivos de estos proyectos refundidos? En primer lugar, y tal vez lo más importante, es el reconocimiento expreso en la ley de los diarios electrónicos o digitales como diarios. La ley define lo que es diario. Sin embargo, como esta ley es bastante antigua, en esa época, digamos, las plataformas digitales o los diarios electrónicos no estaban considerados. Y si uno revisa la ley, se da cuenta que en definitiva se producen, desde el punto de vista de las formalidades, ciertas dificultades si esto nosotros tratáramos de trasladarlo a los diarios electrónicos o digitales. Por lo tanto, la única pretensión de este proyecto es considerar expresamente los diarios electrónicos o digitales como diarios y a su vez resolver algunos problemas que puedan existir respecto de la publicación, respecto de las formalidades. Entonces, desde ese punto de vista, en el artículo 3º, que vamos a ver más adelante, vamos a ver que ahí están los requisitos, las formalidades que deben cumplir los diarios para ser considerados propiamente tal por la ley. Y acá lo que vamos a tratar, lo que intentamos a través de estos proyectos es justamente homologar, en ningún caso aumentar las exigencias que se le exigen a los diarios, por así decirlo, tradicionales, convencionales en papel, pero homologarlos a los diarios electrónicos o digitales porque tienen un soporte o una plataforma distinta que es la digital. ¿Esto para qué? ¿Cuál es el sentido de esto? En primer lugar, aclarar las formalidades y los requisitos de constitución, como lo decíamos recién, por un tema de seguridad jurídica o de certeza jurídica, porque sobre todo en lo que dice relación con lo que sucede en las provincias, en las comunas que están fuera de Santiago, donde finalmente las autoridades o los particulares no se atreven a realizar publicaciones legales en los diarios electrónicos o digitales porque tienen dudas respecto de la legalidad o de los efectos jurídicos que pueda tener esa publicación en este tipo de diarios electrónicos. Y por otro lado, potenciar a los diarios electrónicos regionales, provinciales y locales. Tal vez yo les quiero contar que el primer diario electrónico es el diario El Mostrador. Hoy día el diario El Mostrador es prácticamente es un diario tradicional, convencional, pero fue el primer diario electrónico que tuvo Chile. Entonces, pero la invitación es a pensar no en diarios como El Mostrador o como el Diario de la Nación, que hoy día ya están súper validados, súper reconocidos, sino que a pensar en el diario que tal vez ustedes conocen, que está en la provincia, en alguna comuna, y que los problemas de financiamiento o los problemas que tienen ellos para poder subsistir son realmente serios. El poder ser considerado los diarios electrónicos o digitales, tener la categoría jurídica de diario, les va a permitir publicar avisaje legal con los mismos efectos que tiene la publicación en un diario convencional como el Mercurio, La Tercera o cualquier diario convencional. Y también incentivar la publicidad estatal en diarios electrónicos o digitales. Normalmente todo el avisaje, no solamente del Estado, sino que también de los particulares, se concentra en los medios, en los diarios tradicionales. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, como lo decíamos al principio, modificando el artículo segundo, en el inciso segundo, que incorpora a la definición de diarios, a los diarios electrónicos y a los diarios o digitales. Y a su vez señala cómo se entenderá cumplido el requisito de publicación de estos últimos. Otra forma de lograr este objetivo es a través de la modificación del título tercero de la ley, los artículos 11, 12 y 14, que es donde se establecen las formalidades para
la constitución de los diarios. Entonces, ahí se incluyen los términos impresos, digitales o electrónicos, cuando se hace la referencia a los diarios, para que no quede duda que también se está, de alguna forma, se está homologando o se está incluyendo a los diarios electrónicos y digitales en el concepto de diario. Otra cosa que es muy importante y que también fue muy discutida en la Comisión de Ciencia y Tecnología es el tema de que los diarios electrónicos deben acreditar la inscripción del dominio en Chile, porque para que un aviso tenga efecto en nuestro territorio, obviamente rige el principio de la territorialidad. Entonces ahí hablábamos del tema de .cl, porque tenía que ser .cl y no .com. O sea, no son excluyentes. Todos los medios, todo el que quisiera ser diario puede tener .com, pero .com es un dominio, un registro internacional. .cl acredita el dominio en Chile. O sea, por lo tanto, quien quiera, y ese es un tema que vamos a ver a continuación, voluntariamente ser diario de acuerdo a la ley, tendría que tener dominio en Chile. Y otro tema que tiene que ver con las formalidades que están establecidas en la ley para los diarios convencionales, dice relación con el depósito que deben realizar los diarios, también se establece para los diarios electrónicos que se entiende como ejemplar de un diario electrónico. Eso en términos resumidos. Ahora acá les vamos a mostrar un comparativo, un paralelo, para ir aclarando algunos errores de interpretación que en su minuto se le dio al proyecto y que en ningún caso fue la pretensión de estos proyectos. Se dijo en su minuto que se trataba de una nueva ley de medios digitales. La verdad que esta ley no pretende en ningún caso ser una nueva ley de medios digitales, no es esa la ambición ni la pretensión, sino que son proyectos que están refundidos y que modifican la ley sobre libertades de opinión, información y ejercicio del periodismo. También se dijo que esto iba a tener un impacto sobre las redes sociales, Twitter, Facebook, los blogs u otros, los fanpages, y nada que ver. O sea, esto no tiene nada que ver con las redes sociales. Estos proyectos no están regulando redes sociales, sino que simplemente están incluyendo a los diarios electrónicos y digitales en la definición de diarios en el contexto de la ley que se conoce como ley de prensa. Otro error de interpretación fue que estos requisitos que establece la ley son obligatorios para todos los sitios web, y eso también es falso. Solo aquellos diarios electrónicos que quieran tener la categoría de tal, en conformidad a la ley, van a tener que cumplir con los requisitos de diario. Se dijo que se iba a tener que pagar por el solo hecho de realizar más de 4 publicaciones en las redes sociales. Eso también es falso. Los proyectos no incluyen a las redes sociales, y en eso insistir en que la ley no establece cobro por ser un diario o medio de comunicación social. Y otro error de interpretación fue que 4 publicaciones semanales en la web o redes sociales me convierten en un medio de comunicación social, así casi como por el solo ministerio de la ley, cosa que no es así. Para ser considerado diario, lo más importante, de acuerdo a estos proyectos, primero es la voluntad de querer ser tal y someterse a esa regulación, realizar 4 publicaciones semanales y a lo menos, y cumplir con los requisitos que están establecidos en el título 3º de la ley, que entre esos está el tener domicilio en Chile, los avisos al intendencia de la gobernación provincial, que esos son requisitos que ya están en la ley, tener dominio en Chile y los requisitos que dicen relación con el representante legal. Nueva ley de medios afecta a la libertad de expresión, también fue algo que se escuchó en el debate. Eso también es falso. No es materia directa o indirectamente de estos proyectos, solo lo que, insisto, buscamos es homologar los diarios electrónicos y digitales a los diarios que entendemos hoy día desde el punto de vista convencional. Perderé mi anonimato, también se dice. Falso. El que quiera ser anónimo en la red lo seguirá haciendo porque no es materia de estos proyectos. O sea,
muchos se confundieron como que el tener un blog o una plataforma digital, por ese solo hecho, se iban a ver de alguna forma afectados en caso de aprobarse estos proyectos. Y la verdad que no es así, porque el que quiera hacer un blog, el que quiera tener un fanpage, lo va a tener. ¿Sí? Estos proyectos no son para ellos, no afectan a ellos. Y a modo de conclusión, bueno, insistir que el objetivo de estos proyectos es incluir a los diarios electrónicos digitales dentro del concepto de diario, solo a ellos. De acuerdo a estos proyectos, tiene un carácter voluntario, y eso también fue algo muy importante que se dio en el debate. En un minuto habían posiciones distintas, algunos consideraban que no era necesario incluir la voluntariedad de querer ser diario electrónico, porque de alguna forma eso se entendía a partir de la iniciación de actividades que tienen que hacer cada giro, digamos. Y la verdad es que como el objetivo era que no quedara ni una duda que la ley iba a regir en la medida de que los dueños de los diarios electrónicos quisieran someterse a esa regulación, es que se incluyó el inciso tercero al artículo 2. Entonces, si queremos que un diario electrónico o digital sea considerado como tal de acuerdo a la ley, se tienen que cumplir las formalidades del título 3, que se efectúen al menos 4 publicaciones por semana, y lo que habíamos dicho anteriormente, la voluntariedad. Estos proyectos excluyen tanto directa como indirectamente, en todo sentido, a las redes sociales. Esta no es una ley de medios ni de redes sociales. ¿Ah? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Angélica. Muy clara, digamos, su explicación. Ofrezco la palabra a los colegas diputados si es que quieren plantear algo. ¿Les quedó claro? Señor vicepresidente, perdón, señor, don Marco. Gracias, presidente. Mire, yo entiendo el propósito que inspira y la idea matriz del proyecto. O sea, en el fondo, más que tratar de hacer una ley que estimule e incentive a que aparezcan más diarios electrónicos, aquí derechamente lo que se busca es regular a los diarios electrónicos, que producto del interés que hay y el uso también masificado de las TIC, están con mucho esfuerzo y con más hambre que dignidad tratando de levantar noticias. Pero la pregunta me surge, por ejemplo, de que hoy día las grandes cadenas periodísticas que tenemos en este país, históricas, también tienen versiones digitales. O sea, incluso yo me atrevería a decir de que para la mayoría de los ciudadanos de este país es bastante más económico y bastante más rápido acceder a la información de estas dos grandes cadenas a través de la web que ir al kiosco de la esquina a comprarlo. Entonces ahí me surge la contradicción. O sea, en el fondo nosotros queremos establecer reglas de juego parejas para todos los diarios que tengan versión digital, o solamente esto va a regular a aquellos diarios que tienen una generación, digamos, en términos de versión digital bastante más reciente. Esa es mi consulta. Yo comparto. ¿Ahí sí? Ahí sí. Gracias, señor presidente. Comparto la visión suya. Efectivamente, hoy día prácticamente todas las cadenas de diarios tienen su versión digital, porque como usted bien dice, prefieren verlo en el mismo teléfono, en el computador, antes de ir a comprarlo. Y eso tal vez hace más difícil la situación de estos diarios electrónicos o digitales de provincia o locales. Por eso insisto que la invitación es a pensar en esto.
Y permítame contar mi experiencia. Yo fui seremi de gobierno de acá de la región de Valparaíso. Está el Fondo de Medio. Y de verdad uno ve con preocupación, porque si uno pregunta en la actualidad quiénes son los que más postulan, normalmente son plataformas digitales o diarios, bueno, las radios, pero la verdad es que uno ve que falta un incentivo para estos diarios electrónicos para poder subsistir. Porque ellos sienten, además, que hay una discriminación respecto de ellos. Ellos se sienten absolutamente discriminados, porque la publicidad se va siempre a los diarios escritos. Y uno dice, bueno, y ellos dicen, ¿por qué nosotros no podemos? Entonces, es que ustedes no en estricto rigor no son diarios. Pero nosotros podríamos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ampliar el espectro? ¿Por qué no ampliar el abanico? ¿Por qué no darle la posibilidad? Porque si esto va a ser voluntario. Aquí nadie le está imponiendo. O sea, si yo, por así decirlo, negocio es tener un diario electrónico, primero tengo que tener la voluntad de hacerlo, cumplir con las formalidades del título tercero, etcétera, etcétera. Pero si eso me va a abrir la alternativa de poder, además, postular, hacer avisos, por ejemplo, el extravío de un cheque. Hoy día no se puede publicar en un diario digital de alguna provincia, salvo en El Mostrador, que está considerado como diario. Eres el primer diario electrónico de Chile. O en La Nación, que es lo mismo. Pero ¿por qué un diario de cualquiera de sus provincias o comunas no podría tener esa posibilidad? Que podría ser además mucho más competitivo en los precios, porque claramente la plataforma digital es bastante más barata que la de papel y generar tal vez una mayor competencia en eso. Y no que estos avisajes se concentren en los diarios convencionales. Un poco ese es el sentido. De alguna forma, abrir el abanico, darles las posibilidades, porque, vuelvo a insistir, a mí me tocó verlo. Con mucha pena, digamos, cómo estos diarios, de alguna forma, su salvación, en cierta medida, era el fondo. Y no había otra herramienta. Gracias, señora María Angélica. Ofrezco la palabra al diputado Teller, me la ha pedido. Por supuesto. Sí, yo una consulta. Yo entiendo que el proyecto tiene la finalidad de facilitar que se creen diarios digitales con cierta normativa. Y la más importante me parece es que cambien las noticias cada 4 días, la plataforma noticias. Pero mi pregunta es, actualmente entonces la ley permite que sí se creen diarios digitales, o sea, no es una ley que va a innovar en esto. Esa es mi pregunta, no lo sé, porque si existe el diario El Mostrador tiene avisaje, tiene todas las cosas, lo mismo que La Nación. Entonces, de acuerdo a la ley, se pueden crear diarios digitales. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que existe y este nuevo proyecto? Gracias, diputado Teller. Señora, sí, damos la respuesta. Está prendido. Gracias, señor presidente. Diputado, efectivamente el diario El Mostrador es un diario digital o electrónico, y la pelea que tuvo que dar el diario El Mostrador fue gigantesca. Porque finalmente, como la ley no hace referencia a la plataforma digital, se resolvió vía consulta a Contraloría, a la Superintendencia de Valores y Seguros, porque el tema que tenían ellos era el avisaje. Ellos querían poder que les contrataran avisaje en el diario. Entonces ahí empezó como esta seguidilla a través de organismos administrativos. Entonces, cuyos dictámenes les fueron favorables. Por lo tanto, sí se puede, pero es muy engorroso. Entonces, la idea de estos proyectos es justamente que no quede duda,
y dejarlo bien claro. Y los requisitos que estamos estableciendo para los diarios electrónicos o digitales son homologados a los de los diarios convencionales en lo que se puede homologar, porque obviamente no es lo mismo un diario en papel que la plataforma digital del diario electrónico. Por lo tanto, hay cosas que se revisaron en su minuto respecto, bueno, ¿qué se entiende por un diario convencional? Por un diario tiene que tener a lo menos 4 publicaciones a la semana. Bueno, eso también lo homologamos en el proyecto a los diarios electrónicos, en el sentido que tienen a lo menos que actualizar sus páginas, a lo menos también 4 veces a la semana. Entonces, de alguna forma era ir indicando las formalidades que eran ad hoc para el diario electrónico. Por ejemplo, la ley no se refiere al dominio en Chile. El mostrador lo tiene, aunque si uno coloca el mostrador.cl, inmediatamente lo deriva al .com. Eso en la ley no está, pero ellos saben que para tener efectos en el territorio nacional tienen que tener dominio en el territorio. Entonces, son cosas que, vuelvo a insistir, más que nada dice relación por lo obsoleto de la ley, que no contempla bajo ninguna circunstancia estas plataformas. Y vuelvo a insistir, cuando uno piensa en Santiago, podría uno creer que es como más fácil porque hay más acceso a la información de estas propias... porque los diarios electrónicos o digitales de provincia nacen como emprendimientos, pequeños emprendimientos. Por lo tanto, para ellos pensar hoy día en un avisaje legal es un mundo. O sea, no saben cómo. Entonces, lo que pretende esta ley, o este proyecto, es de alguna forma emparejar la cancha, abrir el espectro y darles también la posibilidad a ellos. Gracias. Diputado Torres tiene la palabra, luego diputado Arriagada. Y don Roberto Poblete también ha solicitado la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo Pase, primero es que yo me quisiera referir a la carta que ya nos ha entregado físicamente del Colegio Periodista. Porque lo positivo, digamos, de esta carta es que hay una posición un poco diferente a lo que escuchamos en la Comisión de Ciencia y Tecnología, a propósito de las modificaciones que se hicieron allí, que fueron modificaciones, a mi juicio, en algunos casos incluso redundantes, y que tuvimos que dejarlas hechas a propósito de todos los malentendidos que ya se han expresado acá. Pero por lo menos tuvo un efecto, porque tenemos una posición distinta del Colegio Periodista hoy día, aun cuando comparto con usted que parece que existía como una expectativa distinta y no se comprendió el sentido y el alcance de estas dos mociones, que hoy día entiendo que sí se logra, digamos, poner en el centro, digamos, correspondiente, que es muy bien explicado por su intermedio María Eugenia. Y lo segundo sobre María Angélica, perdón, María Eugenia no ha hablado hoy día. Y lo segundo, respecto de la diferencia que pregunta el diputado Tellier, porque, mire, hay una diferencia entre aquellos diarios, digamos, que son impresos y que suben las versiones impresas a la plataforma digital. Esos siguen siendo diarios impresos y se rigen por la normativa de diarios impresos, que están puestos nomás tal cual y copiados. Es como escanearlos y subirlos a la web. Distinto es cuando existe una plataforma que se autodenomina diario electrónico. Y desde que se inició, digamos, esta discusión hasta ahora, ha surgido una gran cantidad de plataformas que se denominan así, que yo no sé cómo pueden haber homologado para llamarse diario electrónico, que no han tenido ninguna responsabilidad incluso con las publicaciones que han realizado, que si bien es cierto en algunos casos incluso ponen direcciones, no ponen director responsable, o sea, uno tiene físicamente donde ubicarlos, pero no sé a quién mandarle una carta por injuria o calumnia hoy día, y que además de esto ostentan publicidad privada. A lo mejor no pueden optar a recursos públicos, pero sí tienen publicidad privada. Entonces, aquí va la pregunta, digamos, a María Angélica, por su intermedio presidente, es si efectivamente
con lo que estamos haciendo también regulamos respecto de esa publicidad privada o debiéramos además agregar alguna norma que pueda ser expresa respecto de esa cuestión? Porque si nosotros queremos que las plataformas electrónicas que se llaman diarios electrónicos voluntariamente tengan la posibilidad de ser reconocidos como tales para acceder a fondos públicos, también a propósito de la misma responsabilidad, creo que debemos regular sobre fondos privados, si no vamos a tener plataformas que injurian con recursos privados. Y nadie se hace responsable de aquello. No sé si logro explicarme, porque la pregunta en definitiva termina apareciendo a propósito que lo he visto, ¿no? Tengo ejemplos que no voy a dar en este momento. Pero esa es mi preocupación, porque creo que tendríamos que ser capaces de poder, o un blog o una página, digamos, que quiera decir lo que quiera sin ninguna responsabilidad, hacerlo, puede seguir haciéndolo, digamos. Pero no sé cuál sería la diferencia si solo es para recursos públicos y no privados. Eso, presidente. Gracias, diputado Torres. Señora Angélica. Gracias, O señor María presidente. Angélica. Como usted quiera. María Angélica. María pero Angélica, como tú bueno. me dicen Angélica. Ya. Gracias, señor presidente. A ver, diputado, lo que nosotros estamos, la regulación de los diarios, como está establecido en la ley actualmente, existe. Por lo tanto, tendríamos que remitirnos a lo que dice la ley. Porque, vuelvo a insistir, estas mociones en ningún caso pretenden exceder lo que hoy día existe respecto de los diarios convencionales o tradicionales, sino que de alguna forma homologar sobre todo lo que dice relación con las formalidades. Los blogs no están incluidos, por lo tanto, de hecho, acá nosotros en este comparativo, cuando muchos y dice relación con lo que usted señalaba recién, perderé el anonimato y que eso también generó gran revuelo, falso, porque el que quiera tener un blog y tal vez injuriar y levantar suspicacia o quiera darle tal vez un uso indebido a ese blog, no está regulado por esta ley, ¿ya? Ahora, ¿por qué esta ley no regula esa plataforma? ¿Ya? Ahora, sí está regido por el Código Penal, que sanciona las injurias y calumnias con publicidad, ¿ya? La ley sí establece sanciones también para aquellos medios de comunicación que realicen injurias y calumnias, que incluso podrían ser tal vez más onerosas, ¿ya?, en relación a los medios de comunicación. Por lo tanto, el medio de comunicación, sea diario, sea televisión, radio, diarios digitales o electrónicos, si se llegase a aprobar estas mociones de la manera como están propuestos, se regirían por las sanciones que rigen en esta ley. Pero claramente, las redes sociales, llámese Facebook, fanpage, Twitter, no se rigen por esta ley. Y ahí rige la regla general, que es la que establece el Código Penal. Gracias, diputado Arregada. Tiene la Me parece que es un buen proyecto este que estamos viendo, pero de todas maneras sería interesante para votarlo con más confianza aún, la oportunidad de escuchar a los medios electrónicos que hoy día existen, algunos, invitarlo acá, saber cómo fue el proceso de ellos, las propias dificultades que usted señaló para la constitución del diario El Mostrador, por ejemplo. Sería bueno invitarlos, y queda bastante clara la presentación de la asesora legislativa y es un proyecto que debiéramos aprobar, pero previo paso a escuchar al electrónico. Muchas gracias, diputado Roberto Poblete, past presidente. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar a nuestra expositora, muy claro, muy convincente.
Y yo, a propósito de su planteamiento, tengo una duda que es parecida a lo que planteó el diputado Torres, pero que va por otra línea y que tiene que ver derechamente con esto, con esta comisión, que tiene que ver con los derechos de autor. Usted habla de algo que a nosotros nos gusta mucho. Con la diputada Maya Fernández pertenecemos a la Comisión de Economía y Pequeña y Mediana Empresa, donde nos gusta favorecer estos emprendimientos. Y esto de alguna manera es favorecer un emprendimiento. Pero hay un punto que a mí me preocupa, que es la publicación por lo menos de cuatro veces por semana, porque un diario no tendría por qué ser diario, para que se llame diario. Aquí habría un concepto semántico, porque pasa lo siguiente: si usted a un emprendimiento, a un emprendedor de una o dos personas le obliga a tener 4 publicaciones en la semana, de alguna manera le está complicando la vida para contratar más gente, para tener periodistas, o de lo contrario, le obliga a otro espacio que es donde yo quiero llegar, que es tomar información de otro lado, copiarla y ponerla en su diario. Y ahí hay un tema que dice relación con los derechos de autor. Y eso es allá va mi pregunta. ¿Cómo vamos a proteger? ¿Quién se va a hacer cargo de estos derechos de autor? ¿Cómo vamos a proteger que el trabajo de un periodista no se repita la infinidad de veces, todo lo que sea, porque lo copian o porque lo toman sin permiso? ¿Me explico? Entonces ahí habría que entrar a proteger y darnos un tiempo para pensar cómo se resuelve, porque hay un tema de derecho de autor. Si bien es cierto, hay muchas cosas que se publican, sobre todo en regiones, se publican y que son propias de la región y tal, pero si nosotros obligamos a un permanente, cuatro veces por semana, es un tremendo trabajo. Es un tremendo trabajo, es casi una dedicación exclusiva. Y lo otro, que de alguna manera mencionó el diputado Torres, que dice relación con el tema de la publicidad privada. Las platas privadas pueden estar financiando algo, ya sabemos que de repente no con muy buenos propósitos. ¿Y cómo se hace cargo el representante legal de esto? De los dos casos, el caso de los derechos de autor y el caso de pertenecer a una secta, a un no sé qué, porque uno le abre la posibilidad de que, por el solo hecho de abrir la posibilidad a los dineros fiscales, no necesariamente ellos los van a ocupar, pero sí le da una categoría distinta al asunto. ¿Me explico? Ya, bien, esas son mis preguntas. Por favor, señor presidente, por su intermedio. Muchas gracias, diputado. Doña María Angélica. Gracias, señor presidente. Diputado, el requisito de las 4 publicaciones obedece a que en la ley actualmente vigente, en el artículo segundo, en el inciso segundo, perdón, dice: se entenderá por diario todo periódico que se publique a lo menos 4 días en cada semana y cumpla con los demás requisitos establecidos en la ley. Como estas mociones lo que pretende es una homologación, en el fondo, cómo nosotros podíamos obtener 4, comillas, publicaciones de un diario electrónico a la semana. Entonces, por eso, en definitiva, lo que se pide es la actualización 4 veces a la semana del diario electrónico. Ahora, yo entiendo su apreciación, por eso yo vuelvo a insistir el carácter voluntario que tiene la constitución de los diarios electrónicos y digitales. Claramente es mucho más, comillas, barato constituir un diario electrónico digital porque no hay gasto de impresión, que es tal vez lo más caro para un diario impreso de circulación, porque hay que sacar X cantidad de ejemplares, y la distribución. Entonces, por lo tanto, producir, por así decirlo, un diario electrónico digital es tiene bastante menos costo que un diario convencional. Y en relación a cuál es el rol de representante legal, están establecidos en la propia ley 19.733, y eso se homologaría a los diarios electrónicos y digitales. Gracias. Diputado Poblete, después me di la palabra yo y la diputada Maya. ¿Ah?
Es que aquí hay una cosa muy interesante y que voy a juntar lo que usted nos ha expuesto con lo que está puesto acá en la carta que nos envía la presidenta del Colegio Periodista, la señora Javiera Olivares. De alguna manera, ella dice, esta ley no resuelve nada, algo que es muy importante, que es la concentración de los medios de comunicación. Y yo creo que este podría ser eventualmente la posibilidad de resolver un poco, de crear una multiplicidad de opiniones, de generar una opinión que dice relación con el territorio, con la comarca, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no se hace cargo, porque si usted le exige ciertas cosas que solamente pueden cumplir las personas que tengan una cantidad de dinero suficiente para contratar los suficientes periodistas, en fin, de alguna manera lo homologas a los grandes proyectos y que de alguna manera constituyen las grandes concentraciones donde está hoy día el tema de la comunicación y que ya sabemos que es nefasto para este país, que no tenemos una sola opinión con distintos matices, pero es una sola opinión. Todos lo que no, de lo cuales no son dueños, la gente que opina de una manera, lo maneja a través de la publicidad. Entonces, esta es la posibilidad, yo diría, importantísima que tendríamos aquí en la mano para resolver eso. Pero no se le puede exigir lo mismo a lo otro y en ese sentido creo que podríamos tener la posibilidad de darle una facilidad asumiendo lo que usted dijo por un momento, que las pymes, que este emprendimiento de alguna manera que influye o incluye, digo, a menos cantidad de personas, que requiere un esfuerzo prácticamente muy local, muy pequeño, sea la alternativa a este monólogo, valga la redundancia, que tenemos en nuestros medios de comunicación. Pero si nosotros lo homologamos al Mercurio, al Mostrador, que son grandes empresas, no en realidad no hay alternativa posible. Entonces, como usted, junto con la diputada y los diputados que firmaron este proyecto, estarían abiertos a hacer una pequeña alteración en esto en cuanto a la exigencia, digamos, para favorecer derechamente a lo que son las pymes, que quede establecido que esto es para las pymes, que quede claro, y por lo tanto esto, en ese sentido, a lo mejor aquí habría que hacer una alteración, cosa que ya sé que no es fácil ni se puede, pero una indicación que diga que se entenderá un diario de provincia que podrá verlo una vez a la semana, que se vierta una vez a la semana los cambios. No sé, estoy sobre la marcha creando una posible solución al problema que estoy planteando. Gracias, señor. Yo quisiera, antes de dar la palabra y escuchar a la diputada, decir un par de cosas. Primero, el Mostrador y La Nación están consagrados por la Contraloría, o sea, después de todo el proceso, por la Contraloría los reconoció como medios, digamos, asimilados a los periódicos de papel. ¿Ah? Fue una solución de parche, pero el camino fue muy largo. Segundo, quisiera también responder a algunos planteamientos que está haciendo mi colega Poblete respecto al tema. Aquí lo primero que hay que señalar es que esto es totalmente voluntario. Al ser voluntario, no se está suprimiendo a todos aquellos medios que hoy día existen y que están poniendo noticias una vez al mes, una vez a la semana, una vez al día. No se están suprimiendo porque van a poder seguir existiendo, colega Poblete. Por lo tanto, no hay una censura ni un desaparecimiento de esos otros medios. Lo que yo sostengo es que si hay algún medio que se quiera convertir y quiera tener las bondades de estar adscrito, digamos, a la ley, obviamente que en el momento de hacerlo, ese medio va a significar que va a tener potencial avisaje, potencial personas y gente para trabajar, sabiendo que va a poder hacer esas 4 publicaciones al día. Ahora, seamos... A la semana, perdón. Ahora, seamos honestos, que me adelanté quizás en pensamiento a lo que iba a decir, que hoy día uno ve la realidad de cualquier medio que escrito, digamos, que hoy día se parezca a un medio digital, etcétera, están actualizándolo todo el día. Hay 2 o 3 actualizaciones. O sea, las páginas web de uno, yo siempre me pongo yo aquí como ejemplo, yo me actualizo 2 veces al día, yo solo, digamos, yo mismo. Entonces,
podría adscribirme a un diario oficial si es que yo quisiera, siendo yo, nada más, digamos, el que arma las noticias. Lo segundo, que, no sé, hartos, porque tengo harto, yo por lo menos, mi mamá, porque mi mamá es bien tecnológica. Ahora, otra cosa, y por lo tanto, el tema, digamos, de que tienen que contratar más personal, etcétera, eso en el entendido de que, claro, o sea, si crecen, obviamente, y quieren adscribirse a las bondades de la ley, lo van a hacer en el momento que ellos puedan hacerlo. Yo tengo la sensación de que aquí tiene que primar el tema de la igualdad ante la ley. ¿Esto qué significa? Que para mí, por lo menos, que si yo le pongo a ciertos medios una obligación y a estos otros medios otra obligación, lo más probable es que lleguemos al Tribunal Constitucional, porque van a decir, no sé, pues el Mercurio, la Tercera o quien sea, va a decir, oye, pero ¿por qué a los otros les dicen una publicación al año, digamos, y a mí cuatro? Entonces, yo creo que ahí podemos tener problemas. Tiene que ser todo igual. Y respecto al tema de los derechos de autor, yo la verdad es que cuando uno lee los medios de comunicación digitales, uno se da cuenta cómo se roban las noticias unos a otros, es una cosa impresionante, digamos. O sea, uno ve en uno y otro efectivamente que existe, digamos, este robo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de estar inscrito y de ser formal? Es que ese medio no va a poder hacerlo tan abiertamente, digamos, como lo hace, sino que va a tener que tener, obviamente, el permiso, porque ya va a estar legalizado. Porque una cosa que no se ha dicho de este proyecto es lo siguiente, que uno de los requisitos, ¿por qué dice .cl? Porque tiene que tener residencia en Chile, o anclaje, digamos, en Chile. Y eso significa también que tiene que tener una persona responsable, que se conoce con nombre y apellido y que tiene que aparecer además cuando uno abre la página web, digamos, de ese diario electrónico, debe aparecer, porque así lo dice la ley, el nombre del representante legal. Y esa es otra de las ventajas. Por lo tanto, si aparece, no sé, mi nombre como responsable de ese diario, obviamente que si yo estoy robándome una noticia, aquel a cual yo le robé la noticia va a saber que me puede demandar directamente a mí porque estoy oficializado. Si no estoy oficial, de repente no sé a quién demandar. Voy a demandar a esta entelequia llamada diario La Opinión, por decir algo, ¿no? Pero no sé quién es, quién está detrás, etcétera. Puede incluso no tener asiento, digamos, en Chile, en otro lado, y por lo tanto la demanda queda ahí. Sí, esas son las ventajas. O sea, lo primero es decir que es voluntario, absolutamente voluntario. Lo segundo, que los beneficios, digamos, que tiene la ley dice en relación con el poder captar avisaje, digamos, recursos para poder seguir funcionando, que muchos diarios quisieran tenerlo. Eso es a grandes rasgos. Diputada Fernanda, doña Maya. Muchas gracias. Yo tenía dos dudas. A mí me hubiera gustado que entre los invitados estuviera alguien de medios electrónicos, porque finalmente esto tiene que ver sobre todo con ellos, para ver escuchar su opinión, pero creo que el debate ha estado interesante. Y yo tenía a mí mismo una duda, porque cuando decimos hay que potenciar los medios que van surgiendo, que lo más probable inicialmente no pueden tener 4 avisajes, va partiendo, sobre todo pensando en medios regionales, locales, pensando inclusive comunales. Si bien yo creo que es importante esta cosa de equiparar, yo creo que la ley de avisaje, la forma de avisaje, yo creo que deberíamos revisarla entera para ser justa. Es decir, porque hoy en día la concentran los grandes medios y yo creo que estamos equiparando y no haciendo una revisión de lo que pasa con el asunto de publicidad con recursos del Estado. Entonces yo partiría diciendo que yo creo que más bien el tema hubiera sido cómo revisamos cómo se distribuye eso. Pero yo creo que pero aquí lo que pasa es que estamos equiparando. Yo lo que no quiero que quede que el día de mañana los pequeños que quieran surgir no tengan posibilidad de tener algún tipo de recursos públicos. Es decir, de emprendimiento. Hoy día no lo tienen, por eso, pero con esto solo aquellos que logran que vaya a quedar, después tengamos un montón de grandes electrónicos conllevados grandes que son los únicos que tengan avisaje. Entonces, por eso yo entiendo esta ley, ojo, pero yo creo que va más allá el tema del avisaje, si ese es mi tema. Es decir, yo creo que lo más probable con esta ley no se ve, y estoy de acuerdo, pero yo creo que hay un tema que queda pendiente, que al final estamos equiparando y no revisando qué pasa con los temas de avisaje en general. Yo creo que ahí yo tengo un punto que coincide un poco con el colegio
coincido con el Colegio de Periodistas que finalmente esto nos da solución a varias problemáticas más profundas que tiene este tema. Muchas gracias. Sí, estamos totalmente de acuerdo, digamos, con eso. Ahora yo creo que podemos ponernos a trabajar en ese tema de avisaje, cómo homologamos, etcétera, pero no es objeto de la matriz, digamos, obviamente, digamos, de este proyecto. Por otro lado, quiero señalarles lo siguiente, que me lo ha recalcado la Secretaría un par de veces, que solo si hay indicaciones podemos votarlas, digamos, o sea, que nosotros no podemos ni rechazar ni nada de este proyecto, sino que más bien un informe, de acuerdo a, porque esto viene. En particular, claro. Claro, es a través de indicaciones, o ratificamos a través, digamos, de una información. Y en el informe que se les ha entregado a ustedes viene todo el informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología, en donde se escucharon a los medios digitales. Vino el mostrador, estuvieron varios, digamos, un par de ONG, etcétera, que lo señalaron y están en sus carpetas o en sus correos. Pero eso estuvo desde hace rato, digamos, ya entregado, digamos. ¿Ah? Yo no sé si quiere agregar algo más. Sí, prenda bien la... Ahí sí. Ahí sí. Gracias, señor presidente. Solo a modo de aclaración, que hoy día la realidad... a modo de un poco de aclaración o para darles tranquilidad, hoy día los medios digitales actualmente, o los diarios, actualizan bastante más que 4 veces a la semana sus páginas. Y por eso uno de los temas que también se aborda en el proyecto dice relación con el depósito, que se entiende por un ejemplar de un diario electrónico. Porque es la publicación de la mañana, es la última del día, vamos a considerarlas todas, que son situaciones prácticas que se van dando a propósito de que, vuelvo a insistir, esta ley es muy antigua, no contempla las plataformas digitales, no es parte de la ley, y por eso el objetivo de homologar los diarios electrónicos y digitales a los diarios convencionales para también darles una posibilidad, digamos, de crecer y de no sentirse discriminados, porque la verdad es que se sienten bastante discriminados porque sienten que la torta está mal repartida. Sí, esa es la verdad. Entonces, eso, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señora María Angélica. Bueno, le quiero plantear a la comisión lo siguiente. Como no hay indicaciones al texto en concreto, digamos, que hemos trabajado, que hemos visto, etcétera, sugiero que lo despachemos a la sala con un informe diciendo que, bueno, obviamente que no hay indicaciones. ¿Habría acuerdo en eso para poder despacharlo a la sala? ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Despachado a la sala entonces el proyecto. Muchas gracias. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión... Ah, perdón, diputado informante. ¿Diputada Hoffman? Sí, pues es la... Diputada informante, la diputada María José Hoffman. Muy bien, acordado. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.